Bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí conectados, aquí sintonizando la jueves de escuelita. Estamos tan bendecidos de estar aquí y pues les damos las gracias de estar aquí presentes. Hoy viene siendo jueves de escuelita del 21 de octubre de 2021. Entonces les recordamos, si todavía no lo han hecho, se conecten con la búsqueda de Cristo en sus plataformas, en redes sociales para estar al tanto. Vamos a estar ahorita ya empezando preparaciones y invitaciones para lo que se aproxima lo que la iglesia tiene preparado para nosotros, las novenas, cosas así que se vienen aproximando. Entonces ahí vamos a tener la información, la cual recibamos de nuestra parroquia aquí en Santa Bárbara, para que podamos asistir y podamos participar. Pero por el momento ahorita eso, la información vamos a pasar en las siguientes escuelitas. Entonces para empezar esta escuelita vamos a empezar con una oración para que pues, la oración nos guíe, ¿verdad? En este jueves de escuelita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre Santo por estar aquí presentes los que estamos. También te damos gracias por los que no van a estar. Te pedimos que nos ayudes a que prestemos atención en esta tarde para algo que nos quieras decir, para que recibamos ese mensaje de lo que quieras que recibamos. Te damos gracias por todo lo que hemos hecho en este día, todo lo que no hemos hecho, quizás por nuestros enojos, por nuestras frustraciones, por nuestra ansiedad, por las cosas buenas que hemos hecho, todo lo que hemos hecho de provecho, que sí hemos podido hacer cosas. Te damos gracias por nuestra salud, por la salud de los demás. Y no queremos empezar esta tarde en la escuelita sin antes decir esta bella oración que un día tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para hacer siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuaremos con las lecturas de este domingo que se aproxima, viene siendo el domingo 24 de octubre del 2021, el 30º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. La primera lectura que tenemos para este domingo la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo número 31, versículos del 7 al 9, del profeta Jeremías, el libro del profeta Jeremías. Aquí en la pantalla pueden ver que está la lectura, si no también la pueden buscar en su misal o en su Biblia, donde gusten acompañarnos. Primera lectura es del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 7 al 9. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan:
El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré, los llevaré a los torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esa ya fue la primera lectura que pudimos apreciar. Ahora continuaremos con la segunda lectura de este domingo 24 de octubre de 2021. Como pueden ver aquí en la pantalla, la segunda lectura está en la carta a los Hebreos, capítulo número 5, versículos del 1 al 6. Entonces les damos un segundito para que lo vayan buscando. Si no pueden aquí en la pantalla, lo pueden seguir aquí también. La segunda lectura otra vez es de la carta a los Hebreos, capítulo número 5, versículos del 1 al 6. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por sus pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje en la Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, esa era la segunda lectura. Como pudimos seguir aquí en la pantalla. Ahora vamos a continuar con el Evangelio de este domingo, que es el Evangelio del domingo 24 de octubre del 2021. Ah, el Evangelio es según San Marcos, capítulo número 10, versículos del 46 al 52. Nos daremos un segundo para que lo ubiquen en su Biblia, en su misal. Si no, aquí también lo tenemos en la pantalla del video. Otra vez es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya pudimos leer las lecturas, vamos a meditar un poco sobre ellas, hablar sobre ellas para ver qué nos podemos llevar de esta palabra de Dios.
Como podemos ver, Bartimeo nos da un ejemplo muy claro. Cuando realmente queremos algo, sorteamos todos los obstáculos con tal de conseguirlo. Bartimeo se abrió campo entre la multitud que trataba de impedirle que llegara a Jesús. Deseaba ser sanado, y nada lo iba a detener. De forma similar, las multitudes del mundo parecen querer impedirnos que nos acerquemos a Jesús y recibamos su sanación. Nos dicen que estemos conformes con ser quienes somos. Jesús no quiere ayudarte, nos dicen, así que es mejor aceptar tu realidad. El problema es que lo que el mundo ofrece puede dejarnos inquietos, insatisfechos y buscando aquello que nos haga felices. Con mucha frecuencia, nuestros deseos por la paz y el amor de Dios se vuelven momentos pasajeros que se acallan por el ruido de la multitud. Cada día, de cierta forma, enfrentamos una oposición similar a la que enfrentó Bartimeo. Él estaba envuelto en un manto de la comodidad. La multitud le dijo que se lo pusiera y que se conformara con su ceguera. Jesús no puede ayudarte, tú no eres digno de que te dedique tiempo. Pero Bartimeo estaba desesperado y se rehusó a escuchar a la multitud. Como resultado, Jesús lo escuchó. Y Bartimeo gustosamente tiró su capa y corrió a donde Jesús podía envolverlo con su amor divino. Sigamos ese ejemplo de Bartimeo. Las multitudes del mundo desean todo su tiempo, pero tú no tienes que seguirlas a ellas. Hoy y todos los días puedes tirar tu manto de comodidad parcial y correr a encontrarte con Jesús. Permite que Él te envuelva en una capa de gracia y sanación. También recuerda esto. Mientras las multitudes del mundo quieren mantenerte alejado de Jesús, también están las multitudes de discípulos que quieren que lo sigas. Ellos pueden ayudarte a crecer en tu fe. Busca personas que recen juntas. Encuentra un grupo de estudios bíblicos. Únete a personas que sirvan a los pobres. Rodéate de gente que comparte el mismo deseo por Jesús. Únete a ellos mientras sigues a Jesús por el camino. Abre mis ojos, Señor Jesús, te lo ruego. También podemos reflexionar un poco, dicen aquí en esta también del Evangelio, dice Bartimeo, aunque se menciona a su padre, hijo de Timeo, está solo en la periferia de Jericó, con el dolor y la experiencia de la marginación. Bartimeo sabe gritar más fuerte ante la indiferencia y regaños. Acostumbrado a los rechazos, jamás imaginó que Jesús lo llamaría. Él solo quería ver, y termina siguiéndolo en su última peregrinación a Jerusalén, pues se acerca la Pascua. También distinta a la visionaria, es decir, Bartimeo, pasa de ser un ciego descartable para la religión y la sociedad a ser un discípulo peregrino hacia Jerusalén. Afinar el oído. Esta actitud ayuda al equilibrio del cuerpo y también del espíritu. Escuchar al otro posibilita conocerlo mejor. Bartimeo escucha la voz del maestro y comienza a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y repite con fuerza. Jesús escucha esa voz y sale desde el margen, pone la periferia al centro, el foco de atención se modifica. Jesús llama al ciego y le pregunta, ¿qué quiere de él? Responde, Maestro, que pueda ver. Después de escuchar y ser escuchado, el mundo ha cambiado para Bartimeo. Escucharnos es un acto de amor, necesario para la buena comunicación. Escuchar a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. Quizá ya estamos metidos en la bulla cotidiana y no escuchamos al prójimo. Vayamos con cuidado afinando ese oído. Confiar en Jesús. En el peregrinar de su fe, Bartimeo es consciente de su ceguera, pero no pierde la esperanza. Mantiene sus expectativas, expresa sus anhelos. En esta experiencia personal, la fe se reaviva. Bartimeo recupera la visión, identifica la compasión de Jesús. Es un Dios nuevo o distinto. Ya es sanado por Jesús, su fe le ha salvado. Tiene la opción de agradecer y desaparecer, pero elige ser discípulo. Deja el borde del camino para seguir el camino.
la verdad y la vida. Entonces, así, la fe es una respuesta a muchas de nuestras situaciones. Si estamos como ciegos sin camino, Jesús es el camino. Si sufrimos la soledad, Jesús nos integra a una comunidad. Bueno, esto es un poco de la reflexión de las lecturas. Ojalá les haya ayudado un poquito a meditarlos un poco más. Aquí en la pantalla pueden ver, aquí están pues referencia para ustedes las lecturas de este domingo, 21 de octubre, para que las tengan ahí, las puedan buscar después, volverlas a releer si gustan, en preparación para cuando vayamos a misa este domingo. Entonces son las lecturas y la reflexión. Ahorita continuaremos con lo que tenemos hoy preparado. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema que tenemos preparado. Ahorita ya tuvimos oportunidad de leer las lecturas, reflexionar sobre ellas, platicar un poco sobre ellas. Vamos a entrar directamente en lo que tenemos preparado en este jueves de escuelita. Vamos a seguir a continuación con lo que hemos estado aprendiendo sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a continuar en el numeral 101, pero viene siendo ya la introducción al artículo número 3, que habla sobre la Sagrada Escritura. Vamos a leer esto, reflexionar sobre él y al final un resumen breve de lo que, pues, de toda esta información, todo esto valioso que tenemos nosotros como católicos para reflexionar y tener como referencia, ¿verdad? Entonces daremos introducción. Empezamos aquí en el artículo número 3. Se titula La Sagrada Escritura. Y en un primero número romano, aquí dice Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios. No necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Número 2. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra.
Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino el verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Número 3. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Pero dado que la escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la escritura sería letra muerta. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la escritura conforme al espíritu que la inspiró. Aquí poner atención, aquí da 3 criterios. Primer número. Dice primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernan de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Número 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principalius et in corde ecclesia quam in materialibus instrumentis scripta. Se traduce a: la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Número 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto de total de la revelación. Esos fueron los 3 criterios. Como pudimos aquí ver, vamos a poderlos a presentar. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Número 2. Leer la Escritura con la tradición viva de toda la Iglesia. Y número 3. Estar atento a la analogía de la fe. Siguiente punto aquí que dice, el sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido liberal.
Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por el éxesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Ahora hablando sobre el sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y a los acontecimientos de lo que habla pueden ser dignos. Y aquí da tres sentidos. Va a seguir hablando sobre el espiritual. Dice, el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos recogiendo su significación en Cristo. Así el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y número 3, el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Muy importante aquí, me gusta mucho esto aquí lo que presentan para describir un poquito más y pues la diferencia, ¿verdad? Del alegórico, el sentido moral y del sentido anagógico. Dice, la letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. A los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Numeral 4. El canón de las Escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canón de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. Y aquí da la mención, para los que ya hemos tenido un poco de experiencia de saber algunos libros, aquí da una lista. Les voy a repasar brevemente sobre el canon de las Escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, los libros de los Reyes, los libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cántares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas, y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Ahí empezando donde empecé a mencionar el Evangelio,
de Mateo, de Marcos, de Lucas. Todo eso y todo lo que le seguía es del Nuevo Testamento. Esto nada más es como para los que ya tenemos algún conocimiento de esto, es algo para refrescarnos, para que también pues, recordemos 46 en el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Ok, dice aquí el siguiente tema, dice aquí el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía de amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierra tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Marcionismo. Ahora sobre el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas. Las tres etapas aquí son, número uno, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Número 2. La tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Número 3. Los Evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro Evangelios escondiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservado por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. El Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del pan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza
Prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios, por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Numeral número 5. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Escritura debe ser el alma de la teología, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y el puesto privilegiado, la homilía, recibe en la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Es lo que decía San Jerónimo. Bueno, eso ya culmina este artículo número 3. Aquí brevemente nada más vamos a reflexionar, porque aquí ya termina el segundo capítulo. Ya aquí, desde aquí ya va a empezar el tercer capítulo. Pero ya vamos a parar aquí. Y vamos a hacer el resumen aquí que está incluido, para que nos dé una idea de lo que pudimos leer. Brevemente, pues algo que realmente salió fuera, pues me llamó bastante la atención, es tener presente eso, ¿no? Los tres criterios del Concilio Vaticano II, que dan una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura? Y da tres criterios. Como ya lo habíamos mencionado, el número 1 es prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Eso es el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 112. Y el 113 es el segundo punto, dice leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Numeral 114, reflexiona sobre el número 3, dice estar atento a la analogía de la fe. Esos son los tres criterios. Y también aquí habla sobre el sentido literal, el sentido espiritual. Y pues da tres puntos aquí, en los cuales, si se acuerdan, leímos aquí una frase muy importante. El primer sentido es el sentido alegórico, el sentido moral, y el tercero es el sentido anagógico, que dice aquí, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde has de tender. Reflexionamos aquí en la cuarto numeral sobre el canon de las Escrituras, que es el contenido de los 46 libros del Antiguo Testamento y los libros que constituyen el Nuevo Testamento, que son 27. El Antiguo Testamento viene siendo la preparación para la venida de Cristo, todo lo que nos prepara sobre eso. Encierran oraciones y también esconden el misterio de nuestra salvación. Y el Nuevo Testamento
Algo muy fundamental de eso son los evangelios. Y como podemos ver, esa información de los evangelios se distingue en tres etapas. Número uno, la vida y la enseñanza de Jesús. Número dos, la tradición oral. Y número tres, los evangelios escritos. ¿Okay? Entonces el resumen dice así, empezando en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, número 134. En adelante dice, toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y en cuanto inspirada, es realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente, los dos son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Bueno, eso ya viene siendo ya el artículo número 3 del segundo capítulo que pudimos ahorita ya tener el privilegio de leer y reflexionar. Y aquí es donde terminamos por hoy, escuelita. Ojalá les haya servido de algo este tema o esta continuación de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica y resumir un poco, reflexionar sobre ella. Y pues ojalá nos podamos haber llevado algo, nos haya servido de algo y podamos haber aprendido algo. Eso es el propósito de esto. Y porque aún así siempre vamos aprendiendo algo nuevo y vamos aprendiendo más y uh, realmente fortaleciendo nuestra fe. So, ya damos por final terminar escuelita. Ahorita nada más vamos a dar unos anuncios. Y entonces ya después terminamos con nuestra oración final. Ok, ahorita las noticias más que tenemos ahorita para compartir aquí en Escuelitas, que el Cristo Peregrino, la información que tenemos es que estaba con la familia González 2 semanas. Y lo que nos pudo decir la familia es que quién sabe quién sean ellos, pero decían aquí que disfrutaron mucho su tiempo con el Cristo. Lo tuvieron ahí en el centro de la casa, donde todos cuando pasaban a la cocina, pasaban al cuarto, pasaban a salir a trabajar, pues lo tienen ahí presente para pasar un tiempo ahí con el Cristo y pues prepararse para lo que el día los tenía para la familia. Y en la noche también se despedían, especialmente con el niño y todos ahí juntos en familia. Y pues el Cristo Peregrino ahorita dicen que están intentando ver si llega con la familia García, que quién sabe quiénes sean ellos también, pero bueno, ahí va a llegar el Cristo Peregrino, continúa su peregrinación de hogar en hogar. Y, y sí, les vamos a mantener al tanto de cualquier otras actividades que tengamos. Nada más déjales saber que muy pronto estaremos dando información en nuestras plataformas, redes sociales, de lo que viene preparado para fin de año, uh, incluyendo lo que nosotros participamos aquí en la parroquia de Santa Bárbara. Y
Sí, también lo de la visita al Santísimo, lo que tenemos, nuestra hora santa que tenemos. También tendremos información en nuestras redes sociales. Por eso comuníquense, contáctense y conéctense. Pues antes de despedirnos, me gustaría que terminamos en oración, como lo hacemos siempre aquí en la escuelita, y para culminar este jueves en la escuelita. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde linda que hemos pasado aquí como hermanos, aprendiendo más sobre la fe, aprendiendo más sobre nuestra iglesia, aprendiendo más de ti, Señor. Te pedimos que nos ilumines, que nos sigas guiando, no nos desampares en todo lo que tengamos que hacer en esta semana, en todos los días, Señor. Te damos gracias por habernos tenido aquí presentes y te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas bendiciendo. Te pedimos mucho por los enfermos del mundo, Señor. Cualquier enfermedad, especialmente por el cáncer, especialmente por las enfermedades mentales, por los que tengan problemas emocionales, por los que sufran de ansiedad, Señor. Cuídalos, bendícelos, Señor. Y por cualquier otra necesidad que tengamos en lo profundo de nuestros corazones, que quizás no es fácil compartir, no es fácil hablar contigo, Señor, pero de todos modos que podamos nosotros abrirnos a ti, Señor, porque tú todo lo puedes y todo lo sanas, Señor. Gracias. Y no nos queremos despedir sin antes decir esta bella oración que un día tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, a todos, gracias por estar aquí. Eh, Ojalá nos veamos para el próximo jueves. Que estén bien. Hasta luego. Dios los bendiga. De colores.